Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y listos para descubrir noticias frescas y jugosas sobre el mundo del espectáculo turco y particularmente sobre uno de los temas que más nos apasiona a todos, Kerem Bürsin. Hoy amigos tenemos un tema candente, uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Y es que, como el título lo dice, Kerem Bürsin ha roto el silencio. Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, sino que ha hablado sobre Hande Erçel. Impresionante, ¿verdad? Para los que son nuevos en el canal o tal vez no estén tan familiarizados con el chisme turco, les hago un pequeño resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no los conocen, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos, incluso fuera de la pantalla. Estuvieron juntos en la vida real, lo que alimentó aún más el fervor de sus fans. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y ahora, después de un tiempo, después de mucha especulación, rumores y el silencio absoluto por parte de Kerem, ha hablado. Y es que el silencio a veces puede ser más ensordecedor que cualquier declaración. Pero la espera ha terminado. Así que prepárense porque les voy a contar todo lo que Kerem ha dicho y créanme, es imperdible. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no puedo dejar de pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más recientes, los chismes más interesantes y análisis en profundidad sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ninguna novedad, activen la campanita de notificaciones. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Así me ayudan a crecer. Muchas gracias. Ahora sí arranquemos con lo que nos interesa. ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin? ¿Cómo ha roto este silencio tan esperado? Todo comenzó con Kerem, en una entrevista reciente, fue abordado por la prensa con preguntas directas sobre su relación con Hande. A diferencia de otras ocasiones, donde se limitaba a sonreír vagamente o a desviar la conversación, esta vez decidió hablar. La entrevista, por lo que he podido recopilar de diferentes fuentes confiables, fue bastante directa. Los periodistas, sabiendo el interés masivo que existe sobre este tema, no dudaron en preguntar sobre el estado actual de la relación, sobre cómo se sentía Kerem al respecto y, por supuesto, sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. La expectativa era palpable, el aire cargado de curiosidad, y todos los ojos, tanto en la sala como a través de las pantallas, estaban fijos en Kerem, esperando su respuesta. Y aquí viene lo interesante. Kerem, con su habitual elegancia y carisma, comenzó diciendo que el tiempo cura las heridas, y que a pesar de lo doloroso que puede ser una ruptura, es importante aprender a seguir adelante. Mencionó la importancia del respeto mutuo y de mantener una buena relación, incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Esto, amigos, es muy importante porque nos da una idea del tipo de persona que es Kerem. Demuestra madurez y que prefiere mantener las cosas en privado y con respeto. No es un hombre que se deje llevar por el drama, ni que busque alimentar el morbo. Su postura desde el principio ha sido la de la discreción y el respeto hacia Hande, y esta entrevista no fue la excepción. Pero, ¿qué dijo específicamente sobre Hande? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos los que seguimos su historia, y la de Hande, sabíamos que este era el momento crucial. La pregunta era inevitable, ¿qué sentía Kerem por Hande ahora? ¿Había algún tipo de resentimiento? ¿O aún quedaba algo de ese amor que vimos en pantalla y que nos hizo soñar? Kerem, después de un breve silencio reflexivo, respondió que guarda un gran cariño y respeto por Hande. Destacó su talento, su profesionalismo y, sobre todo, su calidad humana. Habló de la fuerte conexión que compartieron durante el rodaje de Love is in the Air, y cómo esa experiencia los unió de una manera especial. Es decir, reconoció la química. La famosa química. No se olvidó de mencionar la dedicación de Hande al trabajo, su compromiso con cada escena y su capacidad para conectar con el público. Kerem, con sus palabras, dejó claro que valora a Hande no solo como una persona, sino también como una profesional talentosa y dedicada.
Ande es una mujer increíble, llena de talento y de una energía contagiosa. Disfruté mucho trabajar con ella, y siempre la voy a recordar con cariño, fueron algunas de sus palabras. El tono de su voz, tranquilo y sincero, transmitía una genuina admiración. No especificó los motivos de la ruptura, como era de esperar, pero sí enfatizó que aunque la relación romántica terminó, el afecto y el respeto permanecen. Esta decisión de no entrar en detalles sobre el final de su relación es comprensible. La privacidad es un valor importante y Kerem, con su respuesta, demostró que la respeta. Prefirió no airear los motivos de la ruptura, manteniendo la discreción que siempre lo ha caracterizado. Y ojo, aquí es donde muchos de ustedes se preguntarán, ¿hay alguna esperanza de volver? ¿Existe la posibilidad de una segunda oportunidad? Esta era la pregunta del millón. La esperanza de los fans, alimentada por la química innegable que existía entre ellos, se aferraba a cualquier indicio de reconciliación. ¿Habría una segunda oportunidad para Kerem y Hande? ¿Podría el destino volver a unirlos? Kerem, siendo muy diplomático, respondió que el futuro es incierto y que no se puede predecir lo que pasará. No descartó nada, pero tampoco dio falsas esperanzas. Simplemente dejó la puerta entreabierta con la madurez que lo caracteriza. Dijo que se enfocaba en el presente, en sus proyectos actuales, y que confiaba en el tiempo para decidir el destino de su relación con Hande. No sé qué pasará en el futuro. Lo que sí sé es que el cariño y el respeto que siento por Hande siguen intactos. El tiempo dirá, fue la respuesta que dio. Estas palabras, llenas de cautela y prudencia, dejaron un halo de misterio. No cerró la puerta por completo, pero tampoco la abrió de par en par. Demostró que prefiere vivir el presente, sin hacer promesas ni dar falsas expectativas. En resumen, Kerem Bürsin ha confirmado que mantiene una buena relación con Hande, que la respeta y que el cariño permanece. No ha negado la posibilidad de una futura reconciliación, pero tampoco la ha afirmado con rotundidad. Ha dejado claro que prefiere mantener la privacidad y el respeto, y que el tiempo dirá lo que sucederá. Ahora, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Profundicemos en los detalles y analicemos lo que realmente significan las palabras de Kerem. Primero, que Kerem Bürsin es un hombre de palabra y de principios. Su respuesta demuestra madurez, respeto y elegancia. Se nota que prefiere mantener la discreción y no airear su vida privada. Kerem, en su respuesta, no buscó el drama ni la polémica. Se mantuvo fiel a su estilo, demostrando que es una persona que valora la privacidad y el respeto por encima de todo. No quiso alimentar el morbo, sino que prefirió mantener la elegancia y la discreción que lo caracterizan. Esta actitud, lejos de decepcionar a sus fans, ha sido muy bien recibida, ya que demuestra su madurez y su capacidad para manejar la situación con clase. Segundo, que la relación entre Kerem y Hande, aunque haya terminado, fue significativa y especial. El cariño y el respeto mutuo son evidentes en sus palabras. La forma en que Kerem se expresó sobre Hande dejó claro que la relación que tuvieron fue importante y que, a pesar del final, guarda un buen recuerdo de ella. Reconoció la química que existía entre ellos, la conexión que compartieron y el impacto que tuvo en sus vidas. Esto demuestra que aunque las cosas no funcionaron, el cariño y el respeto permanecen. Tercero, que la puerta no está completamente cerrada. Aunque no es seguro, la posibilidad de una reconciliación, aunque mínima, existe. El tiempo dirá. La respuesta de Kerem, aunque cautelosa, no descartó la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Dejó la puerta entreabierta y, aunque no dio falsas esperanzas, sí sembró la duda y la esperanza en el corazón de sus fans. El tiempo, como siempre, será el que decida el destino de esta historia. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Cómo afectará sus carreras y sus vidas personales? En primer lugar, es probable que la atención mediática sobre ambos actores siga siendo alta, pero ahora con una perspectiva más positiva. La madurez y el respeto demostrados por Kerem podrían animar a los medios a mantener una postura más discreta y a evitar preguntas intrusivas sobre su relación. Esto permitiría a ambos actores concentrarse en sus proyectos profesionales sin distracciones innecesarias. En segundo lugar, la posibilidad de una futura reconciliación, aunque remota, siempre estará presente en la mente de sus fans. Las redes sociales, como siempre, serán un hervidero de especulaciones y análisis de cada movimiento, cada foto, cada interacción. Cualquier encuentro casual, cualquier comentario en una entrevista, será interpretado como una señal.
En tercer lugar, la postura de Kerem, al mantener el respeto y el cariño hacia Hande, podría ser vista como una señal de madurez y profesionalismo. Esto podría fortalecer su imagen pública y abrirle puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Los productores podrían ver en él a un actor que sabe manejar las situaciones delicadas con elegancia y discreción. En cuanto a Hande, su carrera también se verá influenciada por esta declaración. La actitud de Kerem podría ayudar a calmar la atención mediática y a permitirle concentrarse en sus propios proyectos. Además, la demostración de respeto y cariño hacia Hande por parte de Kerem podría mejorar la percepción pública de Hande, mostrándola como una persona que ha mantenido una relación respetuosa y madura. En última instancia, el futuro de Kerem y Hande dependerá de sus propias decisiones y elecciones. Lo que sí es seguro es que con la madurez y el respeto demostrados por Kerem, ambos actores han ganado el cariño y la admiración de sus fans, quienes seguirán apoyándolos en sus carreras y deseándoles lo mejor. Y bueno, amigos, esto es todo lo que les tenía que contar sobre la esperada declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? ¿Qué opinan de la madurez con la que ha manejado la situación? ¿Qué les pareció su respuesta? ¿Esperaban algo diferente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Los leeré con mucho gusto. Y como siempre, recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.